A partir de este momento, cedo la palabra al doctor Cipriano Sánchez, quien realizará la moderación de esta conferencia magistral. Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias, Monseñor, por estar con nosotros. Me estaba contando, Monseñor, que viene de un lugar muy cercano, viene de la Basílica, hizo 2 horas y media para 22 kilómetros. Así que le agradecemos particularmente su esfuerzo y su atención hacia todos nosotros. Como le comentaba, el auditorio que hoy nos reúne son rectores de AMIESIC, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, y también tenemos con nosotros a los pastoralistas de esta misma institución. También nos acompañan profesores, coordinadores y directores de nuestras escuelas de facultades y áreas de atención de la universidad. Yo quisiera simplemente presentar a Monseñor Ramón Castro Castro y después, por supuesto, dejarle la palabra porque hemos venido a oírle a él, entonces es lo más importante. Monseñor Ramón Castro Castro nació en Teocuitatlán de Corona, Jalisco, el 27 de enero del año 1956. Fue ordenado sacerdote en Tijuana el 13 de mayo de 1982, iniciando su ministerio en la parroquia de San José Obrero, Ensenada. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1989. Estudió filosofía y teología en el Seminario de Tijuana, licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Aquí está el rector el padre Francisco, el rector con nosotros. Licenciado y doctor en teología espiritual por el Teresianum de Roma. Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Roma. En 1985 ingresó a la Gregoriana. Ingresó a la Academia Eclesiástica, donde cursó Derecho Internacional y Diplomado en Lenguas. Prestó sus servicios diplomáticos en las nunciaturas apostólicas de Zambia y Malawi hasta el año 92, Angola hasta el año 94, Ucrania hasta el año 96, Venezuela hasta el año 99 y Paraguay hasta el año 2001. En el año 2001 fue nombrado director del Óbolo de San Pedro, que son las obras de caridad del Papa, en la Secretaría de Estado en el Vaticano. Nombrado obispo titular de Sueli y auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida el 2 de abril del 2004 por el Papa Juan Pablo II, recibió la ordenación episcopal el 3 de junio de ese mismo año. Su Santidad Benedicto XVI lo nombró el 8 de abril del año 2006 obispo de Campeche, donde tomó posesión el día 25 de mayo de ese mismo año. El 15 de mayo del año 2013 fue nombrado obispo de Cuernavaca por el Papa Francisco, siendo su 12º obispo, donde tomó posesión el día 10 de julio del mismo año. En la Conferencia Episcopal Mexicana, responsable de la dimensión Justicia, Paz y Reconciliación de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, y desde el día 9 de noviembre del año 2021 es secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. La verdad es que agradezco muchísimo su presencia. Además, Monseñor Ramón Castro Castro es un gran exponente de la presencia de la Iglesia en nuestra sociedad en un momento tan difícil y tan complejo. Su palabra ha estado iluminándonos en momentos complicados de cuál tiene que ser la postura de nuestra visión católica en esta particular coyuntura de nuestro México. Dejo la palabra a Monseñor Ramón Castro Castro. Bienvenido. Gracias de nuevo, Señor. Una vez más pido disculpas. Es increíble, 2 horas y media casi de la Basílica Hacemos aquí, pero ustedes conocen el tráfico de la Ciudad de México. Agradezco muchísimo la invitación de encontrarlos y reflexionar juntos sobre un tema tan importante en el marco de este encuentro. Saludo a todos y a cada uno de ustedes, los que nos acompañan también por medios electrónicos, desde otros lugares. Me da muchísima alegría. Les expreso enseguida algunas ideas que me surgieron a partir de que recibí esta invitación y quiero compartir con mucha sinceridad algunas cosas que como pastor tiene el corazón. Así que, por favor, no vayan a esperar una conferencia académica propia de intelectuales y especialistas. Me convencí rápidamente de aceptar la invitación porque el tema es vital para el presente y el futuro de nuestras instituciones, de la Iglesia
de la sociedad y de la misma humanidad. Todo esto porque se puede influir en el devenir y dar orientación y sentido a la educación. Les propongo que hagamos un pequeño itinerario de reflexión. A partir de la constatación que no hay nada nuevo bajo el sol, con el primer eje del Pacto Educativo Global. Después pasar al análisis de algunas características de nuestra cultura contemporánea que impacta sobre todo a sus estudiantes, para luego mostrar algunos rasgos de una propuesta cristiana y de ahí trazar líneas de acción que me parecen puedan ser pertinentes para las universidades de inspiración cristiana. Con verdadera humildad les digo que espero que estas ideas pudieran ser de utilidad para ustedes. Vamos al primer punto. Nada nuevo bajo el sol. ¿A qué me refiero? El primer eje del Pacto Educativo Global al que convocó el Papa Francisco no expresa en sentido estricto nada nuevo, pues la centralidad de la persona es ya un tópico reconocido, defendido, propuesto y tratado desde varias disciplinas y desde tiempos ancestrales. Hablar de la centralidad de la persona en el campo educativo a nivel global es hasta cierto punto reiterativo, pero por razones que después voy a exponer, es necesario y es urgente de atender. Que la persona y la humanidad sean el centro de todo ha sido dicho de muchas formas. Por ejemplo, Walter Whitman, poeta, enfermero, ensayista, periodista y humanista estadounidense del siglo XIX, escribió algo que nos puede ayudar. Es una traducción libre de su poema. Creo que una brizna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra digna de las más altas, y que las zarzamoras podrían adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que una vaca pastando con la cabeza baja supera a todas las estatuas, y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos. Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana. La palabra de Dios encontramos en el Antiguo Testamento, el Salmo 8, que dice: Oh Señor, Yahvé, qué glorioso tu nombre por toda la tierra. Tú exaltaste tu majestad sobre los cielos, en la boca de los niños, los que aún no maman. Dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver el cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que has hecho, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándolo de gloria y de esplendor. Le hiciste Señor de las obras de tus manos. Todo fue puesto por ti bajo sus pies. La reflexión de los obispos en el Concilio Vaticano II tuvo en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, Gaudium et Spes, una de las mejores expresiones con párrafos luminosos, como el número 24 que a la letra dice: el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Por último, por la historia atestiguamos que es de sentido común
aún en los momentos más oscuros y bajos de la humanidad, la conciencia de que nada vale más que el ser humano. Cada hombre en su única e irrepetible identidad. Esos momentos oscuros hechos de indiferencia, violencia, guerra, muerte, destrucción, nos ayudan para regresar a lo normal humano, que es la valoración de la vida humana y de cada persona. Así, la persona, y no el individuo, cada persona y toda la persona, son el centro y el fin, y a la vez la causa del orden social, del progresivo desarrollo que deben en todo momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal y no al contrario. En el siglo XX, Emmanuel Mounier, entre otros humanistas cristianos, hizo una gran aportación que hemos ignorado muchísimo. Realizó un gran análisis antropológico cultural y encontró que el ser humano se había vuelto contra sí mismo, que había perdido el sentido de su preeminencia como persona de frente a las cosas. Y gracias a esta observación, con fe y esperanza, proyectó un pensamiento serio y delicado en defensa activa de la persona. Creyó que había que recuperarnos de la profundidad de la crisis del siglo XX que se puso a trabajar. Por cierto, la crisis se ha trabajado en este siglo. Esta pérdida de la centralidad de la persona hoy, por causas que no podemos ver por tiempo en esta ocasión, justifican muy bien a muchas décadas de Emmanuel Mounier, ese primer eje del pacto educativo global del Papa Francisco. Como vemos, realmente toda esta historia que pone en evidencia a la persona como el centro nos hace ver que desde hace mucho tiempo se tiene conciencia de ello desde el Eclesiastés. Muchos y de muchas formas lo han dicho antes. La persona está en el centro de todo. Número 2. Lo humano en nuestros días. Un enorme desafío educativo. Les invito a reconocer que la civilización actual, como la conocemos y en la cual vivimos y nos movemos, está en profunda crisis. La raíz de esa crisis no es económica, no es política, no es social o técnica, es fundamentalmente antropológica y por ende sociocultural. Si hoy se ha extraviado la economía volviéndose contra el ser humano, baste pensar en el nivel de crecimiento económico sostenido en los últimos 400 años, que va de la mano con una grosera desigualdad económica mundial y el serio deterioro ambiental. Si hoy se ha extraviado la política abandonando su teleología esencial, que es el bien común, si hoy se ha extraviado la ciencia y la técnica, volviéndose contra el hombre mismo, sacándolo de su centralidad y a la vez de su interioridad, si hoy todo esto ha ocurrido, es que el hombre no sabe más quién es. Vive como un extraño de sí mismo, creando cosas que lo subyugan y desconoce su origen, desconoce su naturaleza y desconoce su fin. El hombre hoy no sabe que es persona y privilegia su carácter de individuo. No sabe ser persona y desarrollar su personalidad integralmente, actuar como tal, y por ello termina aislándose de los demás. Y al parecer, tampoco es educado para ser persona.
ni en la familia, ni en los espacios educativos, ni en la socialización. Se da por supuesta la conciencia de que se es persona, pero este supuesto es falso, como también el supuesto de que nuestros estudiantes son cristianos. Ya San Juan Pablo II, en los años 90 del siglo pasado, en su encíclica Evangelium Vitae de 1995, analizaba las razones por las cuales se ha eclipsado el sentido de la vida humana, de la libertad, de la relacionalidad, de la alteridad y de Dios. El hombre así camina a ciegas y queda a expensas de sus gustos, de sus pasiones, de sus caprichos y de sus límites. Los espacios educativos, sobre todo a nivel medio y superior, en donde los educandos exigen total libertad y autonomía, se ven también atrapados en este eclipse que les oculta a las instituciones y a los formadores sus verdaderos y genuinos fines. No es de extrañar que la crisis universitaria sea también una crisis antropológica, incluso en las universidades de inspiración cristiana. Pero el inicio del nuevo siglo y del nuevo milenio trae nuevos desafíos. La ciencia, la técnica, la tecnología, sus implicaciones y el impacto que tienen en la vida humana, sobre todo en las nuevas generaciones, dan origen a una nueva subjetividad humana. Repito, dan origen a una nueva subjetividad humana, a una nueva manera de intentar resolver el problema del hombre, de sí mismos, el amor, de la sexualidad, de la familia, de la sociedad, del tiempo, de lo último y definitivo, de las últimas verdades, como decía San Juan Pablo II. No quiero confrontar y menos señalar, pero sí pretendo, al menos yo, como pastor, y compartir con ustedes, tomar conciencia del reto que estamos enfrentando. Es profundo, enorme y fuertemente desafiante. De no agarrar el toro por los cuernos, es decir, enfrentar con fuerza e inteligencia las cosas, nuestras instituciones educativas de nivel superior, así como también nuestras instituciones y acciones pastorales como iglesia, ofrecen más de lo mismo. Productos y servicios que mantienen el eclipse, la sombra sobre lo que debería brillar, acciones que son causa de lo que queremos corregir, alumnos y egresados que padecen e incrementan a la vez el problema, alimentando una cultura con signos de muerte, aunque mantengamos bien ubicada en el ranking a todas las universidades. Un autor que me parece muy oportuno en este momento recordar, un filósofo coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Han, quien en una gran cantidad de libros expone de manera breve y profunda, sin academicismos estériles, un análisis atendible de la situación cultural actual. ¿Qué dice? Los rasgos que define lo que está pasando actualmente los podemos sintetizar en 5 puntos. Primero, la sociedad actual está llena de individuos exprimidos, agotados, frustrados y deprimidos. Y así no se puede vivir humanamente, y menos amar.
Segundo rasgo, sobrevaloración de la productividad y el rendimiento económico y material, hasta llegar a la autoexplotación, en donde ya somos incapaces de tomar distancia, de ver, comprender, criticar, evaluar la cultura a la que pertenecemos y por lo tanto no queda tiempo ni fuerzas para la alteridad, para Dios mismo. Mucha gente espera el fin de semana solo para hacer narcisistas maratones de Netflix. Tercer rasgo. Vivimos de día y de noche con el celular en la mano. Y eso significa que estamos expuestos a una enorme cantidad de información, verdadera o falsa, buena o mala, pertinente o impertinente, sustantiva o accidental, trascendente o banal, que no podemos siquiera decodificar. Esta marea de datos nos quita vida interior, transforma nuestro sentido estético y moral, nos coloca en la pura exterioridad, donde lo real es ahora digital y lo real material desaparece. Y si no desaparece por sí misma, entonces desaparece al deslizar el dedo por la pantalla hacia la izquierda. La realidad, como la entendemos por siglos, está totalmente eclipsada. La realidad que crean y en la que creen los jóvenes hoy es la que proviene del algoritmo. Cuarto rasgo. Creemos que somos únicos e irrepetibles, pero vivimos alienados en una sociedad de lo igual. Lo igual es el infierno, dice un filósofo. La cultura así se empobrece, se aliena, se acorta, se repite, va haciendo implosión poco a poco. Todo a beneficio de las cuentas bancarias de unos cuantos que hacen productos y que ofrecen servicios a nivel global, ayudados por la corrupción, alimentando sin cesar la desigualdad social económica. Quinto y último rasgo. Vivimos en un tiempo de psicopolítica digital eficaz que se apodera de la conducta social de las masas, que echa la zarpa en su lógica hacia el inconsciente. Vivimos en una sociedad de vigilancia digital con acceso al inconsciente colectivo y de esta forma al comportamiento social de las masas. Esto es fácilmente aprovechado por los señores del mercado y por quienes gobiernan con rasgos totalitarios. Esos son los 5 rasgos de este análisis que a mi parecer es sumamente interesante de Byung-Chul Han. Las actuales generaciones piensan que son libres, libres como nunca antes, y se ufanan de ello, pero en realidad están siendo autoesclavizadas, manipuladas, trabajadas sistemática y ocultamente desde la nube gracias a los algoritmos y a la gente sin escrúpulos, dominados por el like, que es el amén de otras épocas. Así las cosas, y seguramente ustedes podrían ampliar las características de la cultura actual que nos desafía. Creo que estamos llamados a no negar la realidad, a no negar esta cultura, pero también a no dejarla progresar sin más, a no ayudarla a crecer y a expandirse acríticamente, a no tolerar la pérdida de las propias personalidades, ni la manipulación inconsciente de las mentes y de los corazones por las emociones. Por ejemplo, la postverdad. Estamos llamados a no permitir que los totalitarismos políticos se instalen por la demagogia y el mundo digital, a no participar
de este empobrecimiento de la cultura a no pasar por alto que el otro, los otros, quedan rápidamente excluidos por nada, y lo mismo sucede con Dios. Dicho en positivo, creo que es tiempo presente y su cultura, el tiempo presente y su cultura nos invitan a reconocer esta crisis para ponernos en crisis nosotros mismos y así buscar renovarnos desde la raíz, buscar repensar nuestras instituciones, sus servicios, su impacto en la cultura, la famosa calidad educativa y, por supuesto, la propia pastoral universitaria. Creo que las jóvenes generaciones, nuestros estudiantes que son hijos de su tiempo, nos están gritando en silencio, pero nos están gritando, ayúdame, auxilio, a los que parece que estamos afuera, pero no escuchamos. Y esto es ya una primera manifestación de una cultura de la indiferencia que de cristiana no tiene nada. Podemos ser indiferentes a nuestros estudiantes y solo movernos desde nuestros planes de desarrollo y estándares académicos de escritorio. Yo creo que no debería ser así. Dicho con otras palabras, creo que leyendo los signos de los tiempos, Dios en el presente nos llama a discernir mejor nuestras propuestas educativas, a reorientar lo que se ha torcido con el tiempo, a clarificar fines y medios y sobre todo a no perder la esperanza de poder conjugar exitosamente los dos propósitos que nunca se deben excluir. Me refiero, por un lado, a la educación superior de calidad y por el otro, la identidad cristiana de las universidades. Tercer propuesta, punto del esquema. La propuesta cristiana, la persona en su dimensión comunitaria. El tiempo presente nos exige aprender a conjugar el desarrollo y crecimiento de nuestras instituciones, con el incremento de egresados que se llevan una identidad cristiana sólida, inteligente y activa, capaz de penetrar la cultura actual con sus decisiones en el campo familiar, laboral, social, cultural y religioso. Esta claridad debe ser de tal profundidad que sepamos definir bien qué son fines y qué son medios. O dicho con San Juan Pablo II, a no perder las prioridades esenciales de una propuesta cristiana para la persona, la sociedad y la cultura, y ser consecuentes con ellas. Estas prioridades son, en el fondo, una propuesta antropológica que pone al centro a la persona y su dimensión comunitaria en todos los espacios humanos. Las prioridades que señaló San Juan Pablo II y que podemos considerar grandes criterios éticos para la actuación de todos, cada uno en sus ámbitos de responsabilidad y competencia, son las siguientes, y permítanme al menos solo enunciarlas. Prioridad de la persona sobre las cosas. Prioridad del espíritu sobre la materia. Prioridad del bien común sobre el bien particular. Prioridad del trabajo sobre el capital. Prioridad del desarrollo humano y social sobre el simple crecimiento económico. Prioridad de la ética sobre la técnica. Prioridad del amor sobre la justicia. Son las prioridades que bien señaló San Juan Pablo II y que han seguido Benedicto XVI y el Papa Francisco, pero que han añadido también sus
propias prioridades. Benedicto XVI lo amplió con otras dos prioridades. Prioridad de la verdad, con mayúscula, sobre las verdades, con minúscula. Y prioridad de la gracia sobre la naturaleza. Y el Papa Francisco también ha incrementado esta lista con otras dos prioridades. Prioridad de la casa común y medio ambiente sobre la producción y el consumo. Prioridad de los excluidos sobre los demás que han recibido oportunidades. Todo esto se puede trabajar paulatinamente, paulatinamente. Y se puede hacer con éxito bajo una condición: que la universidad en su conjunto esté orientada desde la toma de decisiones, los perfiles de los maestros, la organización estructural y todo lo que compone la vida institucional, por criterios antropológicos profundos y verdaderos, que si son tales, necesariamente superan el campo humano y se conectan con la revelación y la teología, con la antropología bíblica, en un espacio en donde, como decía el gran teólogo Karl Rahner, la antropología se hace línea continua con la cristología. Y debe ser así porque Cristo es el modelo de hombre al que debemos aspirar todos nosotros. Claro que si no nos atrevemos a considerar a la teología como ciencia, que sí lo es, si no nos atrevemos a hablar de Cristo abiertamente por falsos respetos, si no nos atrevemos a llevar a las últimas consecuencias nuestra identidad cristiana expresada en nuestros idearios, si no podemos llamar a Dios como lo es Dios, entonces podemos echar mano de dos excelentes aliados para caminar en la misma dirección. Son aliados con rostro civil o mundano. Me refiero al personalismo comunitario de Emmanuel Mounier y el pensamiento social cristiano, más formalmente llamado doctrina social de la Iglesia. En ellos tenemos semillas de respuestas a los dilemas antropológicos actuales que ponen al centro a la persona en la educación, en la familia, en la sociedad y en la cultura. Hasta la religión y la pastoral de la Iglesia encuentran en estos aliados dos valiosos insumos para saber ser laicos donde se requiere. La propuesta cristiana es actual, es moderna, es vigente, siempre que sea una fe totalmente pensada, plenamente acogida y fielmente vivida, como lo dijo San Juan Pablo II, y que, a mi parecer, sintetice la finalidad última de toda acción educativa que evangeliza y de toda evangelización que educa. Por tanto, no reduzcamos la propuesta cristiana en el ámbito universitario a un adoctrinamiento, a manifestaciones litúrgicas, sacramentales y misionales esporádicas, a una ética en frío sin encuentro personal con Cristo, a filantropía o altruismo, a vida interior pero individualista. Esta no es la propuesta que nos ofrece Jesucristo. Y el indicador confiable de que se está logrando conjugar bien fe y razón, religión y ciencia, cristianismo y cultura, es la prueba del amor. Y podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Aprenden a amar nuestros alumnos y egresados? ¿Saben donarse? ¿Les interesa el prójimo, sobre todo el más necesitado? ¿Saben construir el bien común y van por el bien particular?
aprovechan la buena educación que recibieron para bien propio o también para bien de la sociedad. Son responsables de su consumo. Saben ver a Dios presente en los descartados sin pasar de largo. Lo anterior debería ser fácil en la forma, dado que muchas de las instituciones educativas señalan en sus idearios que ahí se forman los líderes. Pues les propongo humildemente darle orientación y fondo cristiano a esa forma. Cuarto punto. Posibles líneas de acción para las universidades. Los procesos de cambio son necesarios en este cambio de época. No pueden ser vertiginosos, pero tampoco lentos, timoratos o tan profundo que nadie los vea. El tiempo exige poner manos a la obra y aún así parece que vamos tarde. Esto lo digo porque también en México hay signos muy fuertes, sobre todo en las jóvenes generaciones, de ser una sociedad post-cristiana. Con todo respeto a su función y sabiendo que no tengo experiencia y formación, sino que soy un simple pastor de una diócesis de México, de corazón les propongo algunas líneas de acción que pudieran encaminar los esfuerzos por hacer vida el primer eje de ese pacto. Primera, desarrollar espacios de autocrítica constructiva con todos sus miembros y a todos los niveles de la organización. Respecto de lo cerca o lejos que están de su identidad cristiana, como lo verbalizan sus idearios. La autorreferencialidad nunca es buena consejera. Hay que huir de ella y tener el coraje de autoelevarse con toda sinceridad. Esta autoelevación les dará a conocer el camino por recorrer y confirmar que el Evangelio está presente como semilla en su interior, pero que por diversas razones no emerge. Esto es muy importante porque lo que no nace de uno mismo no prende y no se puede importar ni plantar y después esperar frutos. La renovación debe provenir de dentro. Segunda, creo que las escuelas y facultades de las universidades deben trabajar interdisciplinaria y sostenidamente con presencia de la filosofía y de la teología en los modelos antropológicos de sus miembros, de sus alumnos, de la cultura en la que están inscritos. Es un trabajo académico. Desde este trabajo, sumado al anterior, se podrán encontrar oportunidades para que la institución y sobre todo la pastoral universitaria puedan realizar planes y acciones que respondan efectivamente a la situación vital de sus alumnos. El eje del Pacto Global Educativo aquí encuentra una línea de acción eficaz dentro de los límites de la propia academia. Tercera, creo que se debería invertir en la llamada pastoral universitaria. Se necesitan mayores equipos de trabajo, no una persona o dos o tres. También mayor acompañamiento por parte de la rectoría, pues no es una actividad tangencial en la institución. Se trata de contar con los recursos necesarios para el tamaño del desafío. Recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura al servicio de la pastoral, de la misma forma que se tiene bibliotecas, laboratorios o salas de cómputo. Cuarta, creación de programas conjuntos entre universidades, por ejemplo, con los miembros de esta asociación, para realizar investigación y publicaciones en coedición sobre estos temas. No basta con encontrarse y platicar cada que se realizan estas asambleas. No basta con intercambiar directorios y algunos papers. Hay que hacer más. Hay que multiplicar en este tema las redes de creación del conocimiento. De por sí el desarrollo científico y el conocimiento compartido es facilitado por las nuevas tecnologías, pero también la identidad cristiana es una motivación para el trabajo comunitario, que implica un esfuerzo por caminar juntos. Se trata de hacer sinodalidad práctica entre ustedes
en la academia, la sinodalidad se llama interdisciplinariedad y proyectos conjuntos o en común. Quinta, salir, que sea también una universidad en salida. Universidades y redes de universidades en salida al encuentro de las poblaciones más necesitadas que se encuentran cerca de ustedes. Salir y dar servicio, salir y dialogar, salir y buscar el rostro de Dios en los pobres, salir y dejarse tocar o interpelar por canalizar su riqueza en forma solidaria, haciendo acciones concretas que demuestren la eficacia y el beneficio de hacer real el destino universal de los bienes, así como la propiedad privada con hipoteca o responsabilidad social. Las universidades de inspiración cristiana deben ser expresiones proféticas de la cultura del encuentro. Hermanos, hermanas, hasta aquí mis humildes recomendaciones con las que creo se trabajaría para activarse dentro de las exigencias del primer eje del Pacto Educativo Global. Y a un modo de conclusión, los organizadores de este encuentro me pedían que ofreciera algunas perspectivas novedosas en torno a este primer eje del Pacto Educativo Global. Seguramente no he llenado expectativas, pero lo he hecho con todo el corazón, porque estoy convencido de que la novedad más significativa, realista y útil está en volver a ser profundamente evangélicos. Recordemos que Jesucristo no solo vino a revelarnos quién es Dios, sino también nos reveló quién es el hombre. Y esto conecta perfectamente con el momento cultural actual, con las implicaciones del cambio de época al que asistimos y en el extravío antropológico de nuestro tiempo. Sin más, creo sinceramente que Jesús es la respuesta. En estos temas la forma no es fondo, el fondo es uno y se llama Cristo. He intentado proponer cosas de raíz, pero posibles de aterrizar en los ámbitos universitarios. Ojalá que pudiera ser de alguna utilidad. Muchas gracias. Yo creo que las palabras del señor obispo de Cuernavaca, no sé si han llenado las expectativas, yo creo que han excedido abundantemente las expectativas y el aplauso habla de todo. De veras, gracias. Son lineamientos muy valiosos. Podríamos abrir ahora, tendríamos unos 15 minutos más o menos, 10 minutos para algunas preguntas que pudieran hacerse pues, desde los diversos ámbitos que estamos aquí representados, ¿no? Creo que iba a ser un pequeño resumen, pero creo que no merece la pena, porque realmente se ha sido, yo diría, monseñor, que usted nos ha dejado como una especie de gran decálogo, ¿no? Ha tenido que subir a la montaña de la Náhuac para desde ahí darnos realmente gracias por sus palabras, son sumamente valiosas y muy enriquecedoras para las diversas realidades. Aquí estamos. Ahora entonces, un espacio para preguntas, si quieren, manos alzadas y yo voy dando la palabra. Adelante, Héctor, por favor. Buenos días, monseñor. Muchas gracias. Héctor Sampieri del Juan Pablo II. Gracias por acompañarnos y gracias por este mensaje. Yo quisiera conectar lo que nos ha compartido hoy con el gran mensaje que también ustedes, los señores obispos, han hecho este año sobre la vinculación con Fratelli Tutti. ¿Qué nos podría compartir de vínculo entre este mensaje? Creo que hay muchos puntos, pero ¿cuál enfatizaría usted? Y agradecer también por la voz de nuestros señores obispos, decirles que oramos por ustedes, que no son voz que claman en el desierto, sino que resuenan en nuestros corazones. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Héctor. Y efectivamente, los obispos estamos preocupados en el modo de poder iluminar a nuestro pueblo y hacerlo de una manera sencilla y que llegue. Tratamos de hacer lo más posible esto y la relación que hay con Fratelli Tutti precisamente tiene como eje principal
despertar en nuestro pueblo el eje primordial, que es el amor y la misericordia, el regresar a esa verdadera hermandad y a vivir como el Evangelio nos inspira a todos. Y creo que el Papa en ese sentido ha sabido desde diferentes puntos de vista presentar esta realidad, desde el punto de vista antropológico, filosófico, teológico, social, político incluso. Creo que si nosotros nos dejáramos llevar por estos lineamientos, pudiéramos cambiar también tantas cosas. Desgraciadamente, en muchas ocasiones no leemos los documentos del Santo Padre. Son tantos a veces y estamos tan ocupados que no hay el tiempo material para profundizar. Todos los documentos de Juan Pablo, de Benedicto, ahora de Francisco. Pero si pudiéramos penetrar en Fratelli Tutti, creo sinceramente en que encontraríamos ejes muy concretos para vivir en la práctica ese amor y esa misericordia que vienen de Jesús, que es lo más importante y lo esencial. Así que ánimo, y los invito con todo el corazón. Si yo les preguntara, pero no levanten la mano, si les preguntara, levanten la mano quienes han leído todas las encíclicas de San Juan Pablo II, no la levanten, de Benedicto, de Francisco. Es un magisterio tan iluminativo y de verdad nos despeja y nos orienta de una manera muy concreta. Ánimo. Perdón si redondo, poner a la persona al centro. Me surge la pregunta, ¿habrá una forma de pensar cómo el individuo, la persona en sí misma, se ponga al centro a sí mismo ante todo lo que le circunda, trabajo, redes sociales, compromisos, todo eso? ¿Cómo podría atenderse la persona a sí misma poniéndose al centro como su pasión más importante a sí mismo, trabajarse a sí mismo? Por si tal vez me surge esta pregunta y si pudiera decirnos algo. Gracias. Bueno, Padre, de la práctica pastoral y del encuentro con jóvenes, para poder ayudarlos concretamente de dejar ese individualismo y pasar a la valoración de la persona, algo que a mí me ha funcionado es invitarlos a preguntarse quién eres, de dónde vienes, por qué vives y a dónde vas. Eso hace que se centre en esa realidad de la persona única, irrepetible y que tiene un destino eterno, y que él, respondiéndonos adecuadamente como el hombre nuevo nos responde, que es Jesús, solamente así podremos satisfacer la sed de eternidad que cada uno tiene y ubicarnos ante estos desafíos tan grandes que en este momento tenemos. Ha funcionado cuando a fondo se preguntan quién eres, quién soy, de dónde vengo, por qué vivo, a dónde voy. Creo que es una de las formas personalmente en la pastoral que más me ha funcionado. Buenos días. Joanny Rodríguez de la Anáhuac de Oaxaca. Monseñor, me quedo pensando cuando lo escucho y siempre sobre las universidades hay una expectativa muy grande de la labor formativa que tenemos y de la misión, pero no debiera ser exclusiva de la universidad esta ayuda que se debe prestar a la juventud de hoy, que efectivamente clama por ser atendida. ¿En dónde nos recomienda fortalecer alianzas para que esto se vuelva un proceso de corresponsabilidad social? Porque de repente sí parece que vamos remando contracorriente y cada vez estamos en un entorno pues de mayor adversidad. Entonces, en su experiencia, ¿qué podría recomendarnos? Bueno, eso me abre la puerta para algo que no me animé a decir allá, pero miren, una de las cosas que como pastores también nos preguntamos, ¿por qué cuando un joven va a una primaria, una secundaria, una preparatoria, una universidad católicas, la mayoría salen odiando la práctica de la fe? ¿En dónde estamos fallando? No sé si ustedes estén de acuerdo, pero al menos en Cuernavaca, pasa muy frecuentemente. No quieren oír hablar de misa y los padres vienen y nos dicen tanto sacrificio que hemos hecho
para una educación de este tipo tan valiosa, que a veces sí descargan, ¿verdad?, en la universidad o en el instituto privado, pero ¿quién nos está fallando? ¿Por qué salen muchos sin querer oír hablar ni de iglesia, ni de curas, ni de fe? ¿Cuál es el punto? Y ahí precisamente te respondería cómo responder a esta necesidad de educarlos en la realidad de la persona. Yo creo que en la práctica los principios que enumeré, esos principios que vienen de San Juan Pablo II, que vienen de Benedicto y de Francisco, son 11, todos, poco a poco, paulatinamente, no de la noche a la mañana, puestos sobre todo en una enseñanza de tu testimonio, el testimonio del maestro, el testimonio de los superiores, el testimonio de la dirección. Eso hace que crezcan mucho más a respuestas positivas. Lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Qué buscan? Cuando le dice a los 2 apóstoles, discípulos de Juan, vengan y vean. ¿Qué encontraron? Encontraron la razón de vivir, de existir, de ser. Si nosotros sabemos llevarlos, vengan y vean. Creo que eso haría la diferencia y sería la respuesta que yo te ofrezco, ¿vale? Buenos días, monseñor. José Bonilla, de la Facultad de Bioética. Y quería preguntarle, usted mencionó algo que me resuena mucho en el corazón, que es, bueno, lo mencionó el Santo Padre, verdad con B grande contra las verdades con B pequeña. ¿Cómo cree que nosotros podemos justamente transmitirle a los alumnos, pero no solamente a los alumnos, a nosotros mismos, esa verdad con B grande, para que esas verdades con B pequeña no hagan ruido en nuestro propio corazón? Gracias, te agradezco porque también esto me permite ampliar un poquitito. Hay algo bellísimo que Benedicto XVI en la misa anterior al cónclave nos dijo. Vivimos sometidos a la dictadura del relativismo. Y el relativismo es una de estas enfermedades tan graves que hoy tenemos, en donde cada individuo tiene su verdad, sobre todo ahora los jóvenes. Papá, no te metas, eso es tiempo del pasado, es tu verdad, yo tengo mi verdad. Eso es gravísimo, porque desaparece Dios, verdad absoluta. Entonces, lo primero que yo haría si fuera un maestro es advertirles este terreno que están pisando, en donde el relativismo los hace caminar en un pantano. Nadie puede excluir la verdad absoluta, que es Dios. Hacerlos descubrir el por qué es importante en tu vida, descubrir esa verdad eterna, que tu verdad, acomodada a tu manera de ser, a tus intereses, a tu propia manera de pensar, no te va a llevar más allá de la plenitud. Al contrario, no te va a permitir. En cambio, la verdad absoluta te ayuda a vivir en plenitud y a caminar seguro por la vida. Creo que advirtiéndolos y ayudándolos a ver que sus verdades son tan subjetivas y que el ser humano no puede llevarse por esas verdades subjetivas, sino atender a la revelación que nos responde a lo que eres, al por qué estás aquí y a dónde vas. Con paciencia, con tu testimonio, creo que eso pudiera ser sumamente efectivo. Gracias, señor. Usted nos proponía al inicio de su conferencia un triángulo perverso, que era el triángulo del desarrollo técnico, de la desigualdad y de la destrucción, ¿no? Y al final me dio mucho gusto que nos propuso un poliedro, que es una figura que le gusta mucho a Papa Francisco, bastante irregular, porque nos propuso un endecaedro, que yo no sé aquí si exista la figura del endecaedro, pero el endecaedro, que quizás es uno de los más irregulares de los poliedros. Justamente son esas 11
prioridades que usted nos propuso de Juan Pablo II, Benedicto y Francisco como respuestas desde las cuales tenemos que ir tejiendo nosotros nuestra realidad. Yo creo que si todos nosotros nos quedásemos, identificáramos siempre el triángulo y nos orientáramos siempre hacia el endecaedro, creo que podríamos también responder como usted nos pide ahorita y como Dios nos pide a las necesidades, esa necesidad tan profunda de nuestros jóvenes. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Sabemos que ahora va a dar una maravillosa conferencia a los pastoralistas, de la cual los demás nos vamos a privar, pero así como el Papa hablaba ayer esta mañana hablaba de la santa ira, creo que nosotros podemos hablar de la santa envidia y no sé si exista, y de veras, mil gracias. Permítanos, por favor, señor. Le agradezco muchísimo, padre. Y un último pensamiento. Estamos viviendo un momento de crisis tan tremenda en nuestro país, tremenda. Y muchos tenemos puesta la esperanza en ustedes. Ustedes, aunque sea paulatinamente, pero seguro. Y hay algo que siempre digo cuando voy a confirmar y soy instrumento de la gracia de Dios para que muchos jóvenes reciban esa presencia del Espíritu Santo. Una vez que lo tienen, les digo, son arquitectos de su propio destino. Dios da todo, se está dando a sí mismo. Tienen a Dios, tienen la fuerza de la gracia. Vívanla. Y les digo, tienen una misión que desempeñar y Dios ha confiado en ustedes. Y ahora quisiera decirles también eso y recordar lo que dice: a quien más se le ha dado, más se le va a pedir. Y a todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado mucho y más nos va a pedir. Que nuestra conciencia esté tranquila de haber hecho lo que teníamos que hacer y de haber cooperado con la parte que nos correspondía en este momento histórico. Ánimo, y les prometo mi oración por cada uno de ustedes. Que les bendiga. En este momento, el presidente de la MIESIC, padre Francisco Ramírez Yáñez, hace entrega del reconocimiento correspondiente. Apreciado señor obispo, a nombre de los participantes y de la institución Anáhuac, sede de este encuentro, le damos este reconocimiento con aprecio, cariño y con mucha esperanza para que su pensamiento pueda llegar a más mentes y corazones. Gracias. Hacemos entrega también del obsequio institucional y agradecemos muchísimo a nuestro amable presidium. Muchísimas gracias, Excelencia. Gracias a nuestro rector, gracias al padre Francisco.